El sistema penitenciario ecuatoriano tiene 37 prisiones mal llamados centros de rehabilitación social. Allí no se rehabilita a nadie. Y en ellos hay una capacidad para 28.500 reos, pero están detenidas 38.700 personas. De ellas, el 40% no tiene sentencia. Y del otro 60%, un 37% tiene condenas menores a 5 años porque cometieron delitos que no son graves. A esto hay que sumarle que las más peligrosas bandas criminales controlan los distintos pabellones de las cárceles. Los guías penitenciarios no se dan abasto. Apenas hay uno por cada 24 personas privadas de la libertad. ¿Cómo solucionamos este asunto? Lo vamos a conversar con el economista Ramiro Narváez, asambleísta de Izquierda Democrática, electo por la provincia del Carchi, quien es además presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Estimado Lenin, muy buenos días. Gracias por este espacio y como carchense acabo de escuchar el reportaje de Hernán Higuera, una persona que conozco desde mi infancia y de cual me alegro su recuperación. Todos estuvimos pendientes. Como carchense también festejo el triunfo de Richard Carapaz, que nos ha dado tantas alegrías al Ecuador. Hoy nos convoca un tema, en cambio, que nos genera mucha preocupación, Lenin. El diagnóstico usted lo ha realizado en parte y me parece que en términos generales la ciudadanía lo conoce y lo importante es definir qué hacemos frente a eso. Nosotros asumimos las funciones el 13 de mayo y el 24 estuvimos realizando la primera solicitud de requerimiento de información porque este es un tema grave. Lastimosamente las autoridades esperan a que haya fallecimientos para reaccionar. Nosotros desde hace 2 meses, Lenin, estamos planteando una reestructura integral del sistema penitenciario porque preveíamos que estos hechos se iban a volver a repetir. Nos reunimos con el Ministerio de Gobierno, con la Policía Nacional, con el SNAI, con el Ministerio de Salud, con organismos que defienden los derechos humanos, con los familiares de los presos, con los guardias de seguridad, para poder trabajar en una propuesta real. ¿Y cuál es la propuesta? ¿La tienen ya? Porque resulta que el problema no es de ahora. Los crímenes atroces se producen cada vez con mayor frecuencia y se vienen generando desde hace algunos años. Hay distintas teorías sobre su origen, sobre la razón por las que se generan. Lo cierto es que es evidente que las prisiones en el país no las controla el Estado. ¿Se trata solamente de un asunto de dinero o hay otros problemas estructurales en el sistema? Hay problemas estructurales que los hemos planteado ya al gobierno. Algunas de las medidas que ha tomado el presidente de la República son apropiadas, pero son, como hemos dicho, paños de agua tibia porque estados de excepción ya hemos tenido, Lenin, y no han resuelto el problema. La máxima autoridad del sistema de rehabilitación social es el organismo técnico y el presidente de este organismo debe ser nombrado por el presidente de la República y aún no lo nombra. Es por eso que nosotros desde hace varias semanas estamos pidiendo que se nombre esta persona porque hoy día no hay quien responda por este problema. El SNAI es un componente más de este directorio. ¿Qué hay que hacer? Evidentemente cambiar la estructura. Primero, los temas de corto plazo es bajar la población carcelaria. El presidente lo anunció y nosotros lo veníamos planteando desde hace 3 semanas. Hay beneficios penitenciarios a los cuales personas que no son peligrosas, que están por delitos menores y que quieren ya salir a trabajar, a aportar a la sociedad, no han podido realizar sus trámites justamente porque este organismo técnico no está estructurado. Es un cuerpo colegiado en donde están varios ministerios y cuando las responsabilidades de todos termina siendo de nadie. ¿Qué hay que hacer desde la Asamblea? Continuaremos con el proceso de fiscalización. Ya hemos avanzado y nos falta todavía las comparecencias del sistema judicial. Y una vez que terminemos presentaremos un informe a la Asamblea, al gobierno, al Estado, con estos planteamientos, con las reformas de las leyes que hay que hacer y vamos a velar para que efectivamente se cumpla. El sistema actual no funciona, las cárceles actuales no funcionan. Sí, pero ¿por qué no funcionan y cuáles son las reformas que hay que hacer? Porque hay quienes señalan que se tiene que reformar, que se tiene que cambiar el sistema penitenciario, pero el sistema penal ecuatoriano es la causa, es la razón por la que las prisiones están llenas. Resulta que la prisión preventiva en Ecuador no es medida de última ratio, sino que los fiscales la tienen en la punta de la lengua y los jueces no dudan en concederla, contribuyendo de esa manera a llenar las prisiones. Y el problema no es solamente ese, sino que tenemos a miles de ciudadanos en prisión y sin sentencia. Eso también hay que corregirlo. Hay que meterle mano al cohíba.
Usted ha nombrado uno de los elementos que a nosotros nos preocupan. Hay organismos internacionales, no lo dice Ramiro Narváez, sino estos organismos en donde dice que en Ecuador hay un abuso de la prisión preventiva. Hay que reformar el Código Orgánico de Integrar Penal. En ese elemento, también en la nueva estructura de quién encabezaría este organismo, hay que trabajar, por ejemplo, sobre la ley de inteligencia y contrainteligencia que permite anticiparnos a posibles eventos y mitigarlos. Hay que trabajar sobre el CUESCOP. ¿Qué es el CUESCOP? Es la ley que regula a todas las entidades vinculadas a la seguridad, en donde se toca un tema grave que es el de los agentes penitenciarios. Tienen que realizarse procesos de selección adecuados para que ellos no estén, no haya un proceso de selección inadecuado y que permita garantizar perfiles que no estén tentados a ser parte de la corrupción, que tengan una carrera y que sean capacitados y tengan todas las herramientas. Leyes como el uso progresivo de la fuerza. Por ejemplo, otra de las propuestas es integrar al ECU 911 al sistema de vigilancia penitenciaria. Hay la voluntad de esta institución, hay la capacidad tecnológica, pero misteriosamente no se permite vincular al ECU 911 con los sistemas de vigilancia penitenciaria. Es una de las acciones inmediatas. Hay que cambiar la infraestructura del sistema penitenciario. No podemos tener, y esta es una recomendación de los organismos internacionales, grandes cárceles con miles y miles y miles de PPLs que cuando ellos realizan actos violentos no hay fuerza pública que los pueda controlar o los pueda detener. Hoy recomiendan pequeños centros penitenciarios en donde haya un mayor control. Hay que cambiar el sistema de rehabilitación social. Pero realmente es misteriosamente no se sabe por qué no se ha hecho en los últimos años lo lógico. ¿O ya se empiezan a generar otro tipo de sospechas? El Estado ha abandonado a su suerte los centros, los mal llamados centros de rehabilitación social, para que allí se genere una nueva instancia, una nueva realidad, una tierra de nadie donde manden las mafias y el crimen organizado. En eso ha desembocado este espaldarazo que le ha dado el gobierno y el Estado a los centros de penitenciaría. Mire, hoy día no se diferencia entre un delincuente y un criminal, que hay diferencias bastante grandes. Hay personas que entran por delitos menores y que, como se dice popularmente, entran a una escuela del delito. Yo quiero hacer una pregunta, porque esto afecta a la ciudadanía. Hay 38,000 detenidos que tarde o temprano van a salir a la sociedad. ¿A qué van a salir? ¿A aportar a la sociedad o a continuar delinquiendo? Si no hay un proceso de rehabilitación adecuado, van a continuar delinquiendo. Hoy hay una Asamblea Nacional, hay una comisión de seguridad que está encabezada por, o que está constituida por 9 asambleístas que le va a poner el cascabel al gato. No vamos a descansar hasta que todas las instituciones responsables del sistema de seguridad penitenciario cumplan adecuadamente su trabajo. Ahora, Ramiro, apenas se designó a Fausto Cobo, nosotros le llamamos por teléfono para ya empezar a coordinar acciones concretas que cambien esta realidad. Ante los últimos motines que se generaron en 2 prisiones, la de Latacunga y la de Guayaquil, el presidente de la República indicó lo siguiente, lo invito a escucharlo. Se declara el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos, económicos, necesarios para restablecer el orden a las mafias que pretenden amedrentar a este país. Quiero decirles que se equivocan si creen que este gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores. Pero hasta ahora no se ve nada distinto, o al menos en el anuncio, declarar el estado de emergencia y decir que los militares controlarán el primer filtro en el perímetro de las prisiones, la policía el segundo filtro en los ingresos y los guías penitenciarios el tercer filtro en el interior de las cárceles. Es el anuncio de toda la vida y haciendo lo mismo no vamos a tener resultados distintos. Lenin, usted lo ha dicho. Las palabras del presidente, quiero confiar en la buena voluntad del presidente, pero estas palabras las hemos oído de los distintos presidentes que han tocado medianamente este tema. Hoy día la Asamblea Nacional va a velar para que efectivamente haya una reforma estructural. Yo quiero insistir en este tema. Nosotros anticipamos hace varias semanas de que esto se podría volver a repetir. Lastimosamente, al parecer, la Asamblea Nacional es la única que estaba preocupada de este tema. Hoy día nosotros seguiremos o continuaremos haciendo acciones conjuntas con las instituciones del Estado, con la sociedad civil,
hemos convocado a expertos en seguridad, en criminología, en administración de centros penitenciarios, porque si no hacemos nosotros noticia de esto, si no integramos a todos los sectores y si no hacemos una propuesta final que va a salir desde la Asamblea Nacional, esto no va a cambiar. Hoy hay una Asamblea Nacional, hay una comisión y una subcomisión en donde están asambleístas que están decididos a no abandonar a este tema. E insisto, mucha gente de la sociedad dice, pero son los presos, ellos cometieron actos delincuenciales y lo que les pase a ellos no nos afecta. Esas personas van a salir tarde o temprano en libertad y si no tienen un proceso de rehabilitación adecuada, ellos van a tener una alta probabilidad de seguir cometiendo esos mismos delitos cuando estén en libertad. Ramiro, este es un problema integral que hay que arreglarlo. ¿Quién debe controlar las cárceles? Se lo pregunto porque los guías penitenciarios son insuficientes, están mal preparados y no tienen los insumos necesarios para hacer un trabajo eficiente. A eso hay que sumar que la corrupción los ha permeado, y claro, que no a todos, pero es que no tiene ningún sentido que un día se hace un operativo, se incautan armas blancas, armas de fuego, fusiles de asalto, incluso subametralladoras, municiones, droga, miles de dólares, equipos de comunicación, y al día siguiente, como tarde, si no es ese mismo día, los internos ya reponen todo lo que se llevaron los guías y la policía. Los controles son un chiste. Qué importante lo que usted ha manifestado. 1.600 guías penitenciarios cuando se necesitan 4.000. Guías penitenciarios que no son sujetos a un proceso de selección y a un proceso permanente de capacitación y a una carrera para que sean personas que no estén tentadas por a realizar actos de corrupción. Y usted hizo una pregunta importantísima, Lenin. ¿Quién es el responsable de los centros de rehabilitación? Hoy día la cabeza está en acefalía. Hoy no hay responsable del sistema penitenciario. El responsable es un designado por el presidente de la República, que es presidente del organismo técnico. Ahí están un sinnúmero de ministerios, pero ninguno hace nada. Y algo más grave, cuando nosotros llamamos, Lenin, a que comparezca a la Secretaría de Derechos Humanos, su respuesta fue: la Secretaría de Derechos Humanos no tiene competencias, es decir, no tiene nada que ver con los derechos humanos o la violación de los derechos humanos vinculadas al sistema penitenciario. Y es una de las cosas que le hemos pedido al presidente, que defina claramente cuál es el rol de la Secretaría de Derechos Humanos, que defina claramente y que nosotros podemos aportar en eso para realizar un verdadero plan de intervención en el sistema de rehabilitación social. Esta comisión ha hecho un trabajo importante durante casi 2 meses y estamos preparados para hacer aportes significativos para dar una solución definitiva a este tema. Pero el gobierno tiene que escucharnos. Si nos hubiese escuchado 24 horas antes de los lamentables hechos, posiblemente se hubieran evitado, Lenin. Ahora, el presidente de la República ha propuesto liberar a 5.000 personas privadas de la libertad porque han cometido delitos menores y porque han cumplido ya con el porcentaje que señala la ley para que accedan a una prelibertad. ¿Le parece que por ahí va la solución? Y sobre todo, ¿cómo hacemos con ese temor legítimo de la ciudadanía que dice, caramba, van a soltar a 5.000 delincuentes, tierra de nadie? Tarde o temprano, no solo los 5.000 van a salir los 38.000. Y esa es nuestra preocupación, de que si no hay un proceso adecuado de rehabilitación, de reincorporación a la sociedad, de darles trabajo, se va a generar un sistema de inseguridad ciudadana, de inseguridad del Estado. Nosotros, horas antes de esos lamentables hechos, el mismo día, pero en la tarde, nos reunimos con el director del SNAI justamente para revisar este tema de la liberación de personas que están privadas de la libertad y que no son un riesgo para la sociedad, que están por delitos menores y que pueden ser un mayor aporte fuera de las cárceles, porque para salir en estos beneficios penitenciarios tienen que contar con un trabajo, tienen que realizar servicio comunitario, es decir, hay que garantizar que se van a constituir en un aporte para la sociedad. Horas antes estuvimos reunidos ya viendo este tema de la liberación de aproximadamente 5.000 papeles. Nosotros no vamos a descansar como asamblea hasta que este problema se resuelva de manera definitiva. Libertad controlada, el nombre técnico para el estatus en el que entrarían esos 5.000 ciudadanos que están detenidos por delitos menores. Ha sido el economista Ramiro Narváez, asambleísta de la Izquierda Democrática, presidente de la Comisión de Seguridad Integral. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.